Hola a todos, un cordial saludo. Somos un equipo conformado por Laura, Daniela, Rita y quien les habla, Juan Camilo. El tema de nuestro trabajo es la educación popular. Para desarrollar dicho tema, les traemos una lista con 4 aspectos importantes en la educación popular. Tema 1. En esta parte trataremos de aclarar qué es la educación popular. La educación popular es una opción, ya que mediante esta se busca hacer que el país sea diferente, se busca la reconciliación y la democratización. La educación popular es un instrumento de paz, ayuda a desarrollar y a fortalecer el poder comunitario, ya que es fuente de conciencia. Todo esto se logra porque la educación popular fortalece la participación. Es aquí donde la educación popular se convierte en la opción que eligen los formadores inquietos por la realidad en la que viven. Sabiendo esto, entonces nos preguntamos, ¿qué no es educación popular? Primero, educación popular no es aquella que se hace en zonas alejadas y rurales, pero tampoco es aquella que se hace para la gente pobre de sectores deprimidos y desposeídos. La educación es popular porque se hace para, con y por lo popular, además de estar en lo popular. Equivocadamente se ha creído que la educación popular es aquel tipo de educación que utiliza muchas actividades, dinámicas, juegos, etc., que es muy movida o activa y que es muy alegre. En otras palabras, que se llena de juegos y dinámicas, como lo mencioné antes. Sabiendo entonces esto, ¿qué no es educación popular propiamente? En definitiva, ¿qué sí es educación popular? Lo que hace popular algún tipo de educación es su orientación o sentido. La transformación social es esa orientación y ese sentido. Esto es el lograr que cambien las cosas que afectan o dañan a las personas. Nosotros podemos transformar a la sociedad cuando la hacemos más justa, más igualitaria, más democrática, más educativa y más sana, para todos los que habitamos en ella, incluyendo a quienes están recibiendo la educación y a quienes de cierta manera la estamos brindando. La educación popular, por lo tanto, tiene características importantes. La primera de estas características importantes es que educación popular es cualquier esfuerzo que sea formador. No cualquier acción que uno haga para transformar a la sociedad implica que sea educativa o que sea educación. Los procesos o esfuerzos formadores son procesos que buscan construir conocimientos y que a la vez son capaces de provocar influencias que transforman a las personas. Construir los conocimientos de esta forma puede realizarse a través de procesos como instrucción, capacitación y formación. Entonces vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos 3 aspectos: la instrucción, la capacitación y la formación. La instrucción hace referencia a la transmisión de saberes, es decir, a cómo se transmiten los conocimientos de unas personas a otras. La capacitación son aquellos procesos que se refieren a la adquisición de habilidades prácticas para que las personas podamos desarrollar ciertas funciones en la sociedad. Pero formación ya son los procesos por los cuales vamos organizando, construyendo o haciendo la personalidad de alguien. Aquí se da una interacción especial entre docentes y estudiantes. Como la educación popular es un proceso de instrucción, capacitación y formación, se sabe qué es educación. La segunda característica es que la educación popular parte de la realidad, ya que toma en cuenta en dónde y en qué época se va a realizar. Tiene en cuenta todo lo que compone la realidad social, colectiva y personal en la que se va a hacer esa educación. Cuando hablamos de conocer la realidad, no debemos olvidar nunca que eso incluye a las personas desde su ser individual. Esto es algo que muchas veces se descuida en la educación popular. Sigamos ahora con Daniela, que nos hablará sobre las diferentes manifestaciones de la educación popular. Buenas noches. Ahora vamos a hablar de las diferentes manifestaciones de la educación popular. Se puede decir que la educación popular puede desarrollarse desde distintas intenciones que están vinculadas con un mismo propósito histórico y central, que es la transformación social. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Primero, la valoración de la cultura popular, donde hablan de los proyectos o esfuerzos de la educación popular, los cuales se centran en enfatizar y utilizar al máximo todas las manifestaciones culturales de los sectores populares. Además, apuntan a alcanzar una identidad colectiva como fuente generadora de reivindicaciones de luchas frente al poder que los oprime. Segundo, consolidación de la organización popular comunitaria.
Esta pretende lograr que los sectores populares puedan desarrollar una conciencia crítica y capacidades políticas para alcanzar y mantener la organización popular, entendiendo que esta es el principal medio de los sectores populares para poder hacer frente a las fuerzas que no le permiten desarrollarse en todos los sentidos. Además, es el camino principal para que todos los sectores populares puedan ir construyendo el tipo de sociedad que conviene a sus intereses y a sus aspiraciones. En conclusión, se trata de que por medio de las acciones educativas, las personas de las aldeas, cantones, colonias y grupos vecindales vayan participando cada vez más en todo lo que signifique las pequeñas transformaciones de su comunidad. Tercero, impulso a la participación social y política. La educación popular también se desarrolla en aquellos procesos o acciones que buscan estimular a los sectores para que participen en todo lo que afecte a la sociedad en general. Esta persigue que las personas vayan entendiendo que no es malo participar en la política, que por el contrario es muy importante su participación política para construir la sociedad que desean. Lo anterior nos lleva a que esta dimensión también persigue desarrollar la conciencia crítica en las personas, donde una persona con conciencia crítica trata de descubrir, de ir a las raíces, de entender bien y completamente todo o algo de la realidad. No se conforma con lo que oye, con lo que ve o con lo que lee, sino que busca y busca y busca hasta poder encontrar las verdaderas causas de algo, hasta tener muchos elementos para entender un hecho. Por último, tenemos la estimulación de las capacidades propias. Se busca que la comunidad o personas participantes puedan desarrollar todas aquellas capacidades propias y sobre todo que le permitan cada vez una mayor autonomía frente a los sectores de poder. Se trata de ir destruyendo la dependencia en el que caen las comunidades y las personas cuando no pueden pensar, hacer o inventar aquello que les pueda mejorar su propia vida. Para terminar, una auténtica educación popular trabaja y se dedica en combatir aquellas ideas o falsas creencias en las que los ladinos son superiores o mejores que los indígenas, que las mujeres son inferiores a los hombres. Muchas gracias. Buenas noches, yo les voy a contar acerca de los 3 ejes de la educación popular. Estos son el poder, la organización y la cultura. Vamos a empezar a definirlos uno por uno, entonces comencemos con el poder. La educación popular es un proyecto político que busca la transformación de una sociedad. Persigue que los sectores empobrecidos y marginados puedan actuar por sí mismos y de una manera organizada. El poder trata de romper las relaciones de sumisión. La educación popular es transferencia de poder porque ella busca que todos podamos decidir y hacer aquello que es bueno para todos. En este caso, el poder, que es la capacidad de lograr lo que se requiere, lo tienen unos pocos y lo usan para sus intereses y en contra de los otros. Un maestro popular que deja que los demás aprendan a pensar por sí mismos, que deja que decidan, que no solo les enseña o no solo los hacen escuchar, está transfiriendo el poder, porque el poder lo asumen colectivamente educandos y educadores. Otro importante eje de la educación popular es la organización. Por medio de esa podemos aclarar, entender y buscar las opciones para construir una nueva sociedad. Podemos decir que hay 2 formas como se relaciona la educación popular con el tema de la organización. La primera, la educación popular contribuye a lograr la organización popular. La segunda, la educación popular se realiza desde la organización popular. La primera nos da a entender que la población debería empezar a comprender que solo unida y organizada podrá lograr aquello que ha querido alcanzar y que la sociedad se lo va a negar. La segunda forma nos da a conocer que todo esfuerzo que hagan los partidos políticos, los campesinos, los indígenas, los pobladores, los sindicalistas, estudiantes, profesionales, grupos de mujeres, ecologistas, etc., es un esfuerzo de la educación popular. Bueno, ahora por último y no menos importante nos encontramos con la cultura. Otro eje de la educación popular. No puede haber educación popular sin cultura. Cultura popular son todas aquellas creaciones, expresiones y maneras de entender y relacionarse con el mundo que han sido desarrolladas por los sectores populares. Recordemos que hacemos educación popular si atendemos, valoramos y desarrollamos estos 3 importantes ejes. Recordemos, son el poder, la organización y la cultura. Ahora le vamos a dar paso a nuestra compañera Rita,
quien nos hablará sobre la metodología de la educación popular. Muy atentos. Para comenzar a hablar sobre la metodología de la educación popular, debemos entender la palabra metodología como el camino que se recorre en el proceso educativo. A menudo cuando nos referimos a metodología, solemos confundirla con el conjunto de métodos, técnicas y recursos que se usan para mediar el proceso de aprendizaje. Por ende, hablamos de un tablero, un papelógrafo, una presentación de diapositivas o inclusive un cartel. Sin embargo, estas son las formas o los métodos que se utilizan. Y estos métodos no aseguran el desarrollo de la conciencia crítica o de la capacidad de participación social de los estudiantes. La metodología de la educación popular va más allá del método, del cómo se enseña. Por eso entonces, cuando nos referimos a la metodología de la educación popular, hablamos sobre ese camino que se va a recorrer, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los docentes. Y este camino va a permitir entonces reconocer cuáles son las herramientas que se utilizan para dar unidad y coherencia a ese camino de aprendizaje. Estas herramientas pueden ser juegos, talleres, ejercicios y entre muchas otras. Y se van a ir definiendo a medida que se recorre el proceso educativo. Por ello entonces la metodología de la educación popular se enmarca dentro de 4 principales características y ellas son la dialéctica, la participativa, la crítica y la dialógica. La primera de ellas, la dialéctica, se refiere a la argumentación y a la discusión, es decir, es la integración entre la práctica y la teoría. Se parte de que cada uno de los individuos tiene un conjunto de vivencias, experiencias personales y demás, y también tiene interacciones con los otros, esa es la práctica. Luego, este individuo reflexiona con la finalidad de entender aquello que no ve a simple vista o que simplemente no está claro para él, y para ello toma como base la teoría. Luego de hacer esta reflexión, regresa nuevamente a la práctica para aplicar lo aprendido o lo entendido. Por eso entonces hablamos que esta argumentación es una discusión que se establece constantemente entre la práctica y la teoría. La segunda de las características es la participativa y se refiere a la acción y a la colaboración. Es entonces el fomento de la participación activa por parte de todos los actores que hacen parte de este camino o este proceso de aprendizaje. La idea es que todos participen, porque todo individuo tiene mucho que aportar para este camino. En esta metodología se suele ir en contra o es muy diferente a la educación en la que el profesor es el conocedor, el que tiene todo el conocimiento, y los estudiantes o los alumnos son aquellos que son ignorantes o incultos. La tercera de las características es la crítica o de concientización. Esta busca que todos los participantes aprendan a pensar de una manera más crítica. Es decir, invita a que todos debamos dudar, a que pensemos un poco más sobre todo lo que vivimos, lo experimentamos, lo que leemos, lo que nos enseñan y demás. Esto puede aplicarse en términos de la vida cotidiana, pero también en las noticias, en la moda, en la educación familiar, en las formas en las que vemos la vida. Y finalmente, la última de estas características es la dialógica. Se refiere a que las personas discutan, dialoguen y se expresen de una manera libre en condiciones de igualdad. Por lo tanto, lo que se busca acá es generar un diálogo en el cual se propicien discusiones en las que medie el respeto y se puedan dar discusiones entre personas de diferentes culturas, sexos, generaciones o que tengan diferentes posiciones sociopolíticas o socioeconómicas, entre otras. Para terminar, les quiero mencionar los integrantes de este equipo: Laura Cristina Estrada Tavares, Daniela Vareira Seguro, Juan Camilo Vélez Ruiz y Rita Isabel Vélez Ruiz. Todos somos estudiantes del primer semestre de la Maestría en Educación de la Universidad Católica del Norte, en convenio con la Universidad Católica de Oriente. Gracias.